Yorobun, espero que estéis muy bien y hoy, como habéis visto por el título, me vais a acompañar a sobrevivir aquí en Barcelona con 15 euros solo. Tenemos que hacer las 3 comidas, el desayuno, la comida y la cena, y vamos a descubrir si es posible aquí en Barcelona sobrevivir simplemente con 15 euros. Además os voy a estar enseñando pues algunos sitios a los que esté yendo de Barcelona para que sea un poquito más entretenido. Y el primer sitio donde estoy es aquí en Plaza Cataluña porque vamos a estar yendo a desayunar al Corte Inglés, porque la parte de arriba del Corte Inglés es un mirador que puedes desayunar, luego también hacen comida y también hacen cena, pero nosotros vamos a desayunar. Ya estoy dentro del Corte Inglés y tenemos que subir hasta la planta de arriba del todo. No todas las escaleras ni los ascensores te llevan al piso de arriba, entonces tenéis que tener esto en cuenta. Si no lo encontráis, pues busquéis otras escaleras que serán las que os lleven, porque creo que hay 2 escaleras diferentes y solo una es la que llega arriba del todo. Esto es lo que os decía, ¿veis? Aquí es la última escalera y todavía no estamos en esa planta. Estamos en la informática, entonces vamos a ir a la otra escalera que está por allí si la veis, y esa es la que sube a la planta de la cafetería, así que nada, vamos para ella y a subir a la última planta sí de sí, ¿veis? Esta sí que sube. Y ahora ya sí que hemos llegado a la planta de la cafetería, vamos a coger una bandeja. También hay carros, pero como voy yo sola y solo necesito 2 cosas porque no desayuno muy fuerte, con la bandejita ya podré. Mirad, tienen bocadillos súper completos por 6,95, no sé si veis ahí el precio. También hay tortilla de patata por 5,95. Por este lado tienen sushi. Por aquí tenemos como postres, zumitos. Estos son zumos naturales y no están tan caros. 2,95 está bastante bien, la verdad, los precios. Y aquí está la zona como de panadería, que mirad, hay todo eso y hay bocatas de jamón también. La verdad que tienen bastantes cosas para escoger. Incluso tienen algo muy típico de España, que son los churros por 2,95, y tienen diferentes siropes, el de fresa y el de chocolate para ponerle. Vamos a ver qué es lo que escojo yo, porque no lo tengo muy claro. Empezamos súper mal este reto, o sea, me acabo de gastar 7,5, no sé si lo podáis ver ahí o no. O sea, el té está muy bien de precio, 2,10. Me he cogido el té de frutos rojos, que me gusta mucho. Y, oye, los croissants también estaban muy bien de precio, 2 euros y pico. Pero como había tarta de manzana y me gusta más, me he ido por la tarta de manzana directa pensando que valía lo mismo. Y no, la tarta de manzana vale ya los 5 euros, 4,95. Yo que no quería superar los 5 euros en el desayuno, pero bueno, mirad lo grande que es en verdad la tarta de manzana, o sea, se parece bastante al tamaño de mi mano, o sea, entiendo que valga 4,95, pero es que mirar las vistas con las que voy a desayunar. O sea, no mucha gente creo que conoce que existe esto en el Corte Inglés y se ve toda Plaza Cataluña y es súper bonito. Y no es que sea mucho más caro que cualquier panadería que podáis encontrar por ahí abajo, porque aquí en Plaza Cataluña las panaderías están bastante caras y aquí tenéis estas vistas. Eso sí, si venís, tener en cuenta que la parte de las ventanas se llena muy rápido, o sea, puedes encontrar el restaurante medio vacío, pero todas las ventanas ocupadas. O sea, a la gente nos encanta desayunar, comer o cenar con estas vistas, entonces tener eso en cuenta. Yo he tenido hoy muchísima suerte de que justo cuando me iba a buscar mesa he visto que había unas chicas que se levantaban de aquí, que la estaban limpiando y corriendo me he venido para aquí. O sea, tenéis que hacer eso. Nota que veáis a alguien ya un poco levantado o que hace como el amago, le preguntáis, oye, ¿qué te vas? Te dicen que sí, te metes de una. Y si no, pues bueno, lo que yo suelo hacer es me siento en cualquier otro lado y en el momento que veo que se libera una mesa, si lo que quiero son las vistas, pues corriendo me cambio, y si no, pues me acerco a la ventana, que hay hueco entre mesa y mesa, te acercas, haces la foto de postureo y ya está, la verdad. Pero bueno, vamos a desayunar, me he puesto ya el té por aquí, vamos a dejarlo un poquito y la verdad que desayunar con estas vistas es increíble. Vamos a probar la tarta de manzana de 5 euros. O sea, vale, sí que es gigante, ¿vale? O sea, es gigante, hay que reconocerlo. Pero 5 euros, yo quería gastarme 5 euros en total, no solo en la tarta de manzana, pero bueno. Está muy buena. O sea, es que a mí la tarta de manzana me encanta, me gusta más que los croissants o cualquier otra cosa. No sé por qué, pero me encanta. Sí que es verdad que hay empanaderías que dices tú, no me acaba. Esta está muy rica, esos 5 euros por lo menos valen la pena. Ya hemos terminado de desayunar y tenemos mucho rato hasta la hora de la comida, entonces os voy a enseñar las cosas que más me gustan a mí de esta zona de Plaza Cataluña, y una de ellas es por donde estoy paseando ahora. Aquí vengo mucho a comprar cuando estoy por esta zona, que es el Portal del Ángel. Es esta calle que es todo hacia abajo y todo son tiendas, como veis aquí.
Osho, Stradivarius, Bershka. Aquí vais a encontrar Inditex por todos lados. También tenemos Druni, Tous. Bueno, es como una calle comercial. Al finalizar la calle de Portal del Ángel vais a ver, os lo enseño, ¿vale? Que tenéis dos bifurcaciones, hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Si queréis ver cosas muy típicas de aquí, ir hacia la izquierda porque vais a ver la Catedral de Barcelona y luego además os podéis adentrar por las murallas que quedan, el poco trozo de muralla que queda hacia la parte como más antigua, ¿vale? De Barcelona. No sé si podáis estar viendo ahí, aquí ya se ve lo que es la entrada de las murallas, veis una de las torres y al otro lado pues es donde está la catedral. Hemos llegado a lo que es la plaza de la Catedral de Barcelona, como veis, y lo que os comentaba, estas torres de aquí son parte de la muralla, aquí abajo también se ve parte de la muralla, estas otras dos torres también son parte de la muralla, que es o sea, hay muy poca muralla Barcelona que quede, ¿vale? De lo que era la antigua Barcelona, y tenemos la Catedral de Barcelona que está ahí. Me voy a acercar para que podáis verla de frente, ahora mismo estáis viendo solo un trocito. Y la verdad que es muy bonita. Antes era gratuita, pero ahora es de pago. Y aquí siempre suele haber cosas, ¿vale? O sea, podéis encontrar, si venís un domingo, mercadillo antiguo, siempre están haciendo algo. Y mira, no sé si se puede ir viendo por ahí la catedral. La verdad que es muy, muy bonita. Esta no es la Sagrada Familia, ¿vale? Para que lo sepáis. Luego la Sagrada Familia está en otro lado ubicado. Esto se llama la Catedral de Barcelona y miradla, es preciosa. Mira, es muy, muy bonita y viene mucha gente también a verla. Hay gente que se equivoca y se piensa que es la Sagrada Familia. No, no es la Sagrada Familia, ¿vale? Y nada, pasada la catedral por detrás y la muralla, que podéis entrar por allí o pues por aquí a este otro lado, pues está como la parte antigua. Hemos entrado por la parte de la muralla que queda por aquí y mirad, hacia este lado, hacia la izquierda, tenemos lo que es la catedral, ¿vale? Porque llega hasta esta esquina. Aquí en este lado, no sé si podáis verlo, bueno, todo este trozo es catedral y es donde está el patio de la catedral. Entonces, si continuáis por aquí, de repente vais a ver una bifurcación a la derecha. Os la enseño, es esta de aquí. ¿Veis? Esto es la catedral, que es el patio. ¿Veis esta bifurcación? Vale, meteros. O sea, meteros de cabeza. Porque vais a ir a una plaza que tiene una historia muy... A ver, es un poco fuerte la historia, es muy bonita la plaza, a mí me gusta mucho, pero la historia que tiene es un poco heavy. Ahora os contaré el porqué. Mirad qué pintoresca es la plaza, la verdad que es súper, súper bonita. Ahora la veis con mucha gente, pero estos grupos son grupos de turistas porque les están contando la historia que hay en esta plaza, ¿vale? Si no, de lo normal está súper vacía, por las tardes no hay casi nadie. Y no sé si os estaréis dando cuenta, la historia ya te la viene señalando la fachada por cómo está la estructura. Bueno, pues ahora os cuento el porqué. La historia es que en 1938 pues esta plaza fue bombardeada, aparte de otros puntos de Barcelona, por los aviones de Italia y bueno, pues se ha querido dejar así, tal cual como terminó la plaza, para recordar lo que sucedió en ese día, además de recordar a los que fallecieron, porque aquí murió gente, murieron 42 personas, de las cuales muchos de ellos fueron niños. Entonces Barcelona ha querido dejarlo y pues recordar lo que sucedió ese día. Además hay una placa, no sé si la veis allí, creo que se puede ver, ¿vale? Pues esa placa bueno, te explica la historia y es para conmemorar a esas personas que fallecieron. Una de las cosas por las que me gusta pasear tanto por aquí es porque mantiene toda su característica de la época gótica, ¿vale? Por eso se llama barrio gótico, ¿vale? Esto que estáis viendo aquí vuelve a ser la catedral, o sea, es gigante. Y aparte de que estás viendo cómo era antiguamente Barcelona, ¿vale? En esa época, porque se intenta no modernizar, sino mantener esa esencia gótica, vais a estar encontrando gente que toca en las calles y que le dan como esa vidilla a estas calles tan, para mí, tan históricas y tan chulas, ¿vale? De estar paseando e ir escuchando esa música y tal. Bueno, aquí tenemos otra cosa muy característica de Barcelona, ¿vale? Que es este puente de aquí. Ahora mismo no se puede pasar, creo que solo hay una vez al año que creo que abren las puertas, o creo que incluso ya la han dejado de hacer, ¿vale? Esto es muy típico también, seguramente lo habéis visto mucho y tiene una historia bastante heavy, ¿vale? ¿Veis la calavera que hay aquí debajo, no? Esta calavera de ahí, que está cruzada como por una daga, ¿vale? Pues se dice que cuando la daga se caiga o se separe de la calavera, pues que Barcelona se vendrá abajo. Esa es la historia. La verdad que es bastante curioso y es una historia bastante antigua. Y nada, si continuamos por aquí, al final del todo encontraremos lo que es otra plaza y es donde está el Ayuntamiento de Barcelona, que esta zona de así que es un poco más moderna,
pero bueno, todas las otras calles son así góticas y son súper bonitas para estar paseando. Y otra cosa muy característica de esta zona, el barrio gótico, es que todas las tiendas no son tiendas comerciales grandes, sino son pequeños empresarios que tienen sus tiendecitas y la verdad que tienen cosas muy bonitas y que no vas a encontrar en otras tiendas como H&M y tal, porque lo tienen solo ellos. Lo que tiene también esta zona es que tienen muchos patios, ¿vale? Internos. Habéis visto que es un museo, ¿vale? Pero podéis entrar, que esto es gratuito, y podéis ir al patio, que es súper bonito, ¿vale? Y hay muchos patios que son gratuitos. Hay otros que no, que se tienen que pagar, pero hay otros como este, que son súper bonitos. Y bueno, si no hay extranjeros así liándola y chillando, son súper tranquilos y mirad qué bonito es. O sea, es precioso, ¿vale? Y luego pues tenéis el museo que está ahí, pero todo esto pues podéis entrar al patio, que es gratuito, sentaros y relajaros, siempre y cuando no encontréis un grupo pues que la esté liando. Vamos a ir ahora a la Rambla, que es otra zona muy turística para pasear, pero antes de alejarnos de la catedral que está al finalizar esta calle, ¿vale? Tirando esta calle está lo que hemos visto antes, la plaza con la catedral y la entrada de la muralla. Vale, pues esto también es muy turístico para ver, lo que pasa es que está llenísimo. Llegáis a través de la calle donde veáis que hay una tienda que hace esquina de cambios de moneda. Pues si tiráis recto vais a encontrar este mural que ya veis que está lleno de gente, de extranjeros sobre todo. Antiguamente nadie lo conocía, yo no sabía ni dónde quedaba, ¿vale? Había llegado a veces de milagro y nunca ubicaba. Vale, pues encontraréis este mural que lo gracioso es que está hecho con diferentes imágenes. Si os acercáis al mural y no os quedáis solo con verlo desde lejos, os daréis cuenta que son diferentes fotos, como veis, no tienen nada que ver y que bueno, con la combinación de color, al alejarte, pues se visualizan esas dos bocas besándose. Estamos ya por la Rambla y me he quedado alucinando porque está, como veis, todo en obras, o sea, toda la calle desde arriba hasta abajo está en obras y es una pena porque es súper bonita cuando pues no está arreglándose, no ves todas estas vallas, es muy bonita la calle porque vas caminando y pues te encuentras tiendecitas, bueno, tiendecitas, más que tiendas son kioscos como estos de aquí. A ver si se pueden ver, ¿ves? Así. Antiguamente, en vez de haber tanto kiosco, lo que había eran tiendecitas de animales, eran puestecitos de animales. Hoy en día puedes encontrar kioscos, puedes encontrar también donde venden semillas, flores, restaurantes. Lo que sí no os recomiendo que os sentéis en esos restaurantes porque no es que estén muy buenos y son muy caros. O sea, los españoles nunca nos sentamos ahí, ¿vale? Si queréis comer comida española, os recomiendo que en Plaza Cataluña, arriba del todo, ¿vale? Os diré el nombre y os lo dejaré en la descripción. Hay un restaurante que está muy bien de precio, yo he ido ahí muchas veces y la comida está muy buena. Y bueno, podéis encontrar a gente caracterizada. Antiguamente, no sé si me podáis escuchar, antiguamente había mucha más, pero ahora cada vez hay menos. Al final de las Ramblas, que es esta calle de aquí, ¿vale? Estos son las Ramblas, pues nada, al final está esta rotonda donde encontramos este monumento a Colón, que Colón, a ver si sale, ahí, está ahí arriba, ¿vale? Es ese señor de ahí, es Colón, ¿vale? Y nada, pasada la rotonda, pues ya llegamos a lo que es la zona marítima de Barcelona, el puerto. A este lado tenemos el puerto grande, donde atracan los barcos grandes y los cruceros, y en este otro pues tenemos más barquitos pequeñitos de la gente pues que los tiene ahí. Y al final del todo, no sé si se puede ver allí, hay como un centro comercial que está todo el año abierto. Que os estaba comentando, pues de cerca se ve así, la verdad que está muy chulo. Aquí tenemos los barcos pequeñitos que os decía, el centro comercial que está allí, que es muy chulo porque está sobre el agua, no sé, a mí me gusta mucho. Lo que de pequeña me daba mucho miedo pasar por el puente, ¿vale? Porque los puentes de madera siempre me han dado miedo, los que van por encima del agua. Y nada, luego tenemos este otro trozo que suelen haber barcos que hacen recorridos turísticos y tal para enseñarte como la zona, y pasada la zona esta de aquí, que veis que hay como una zona de tierra, vale, pues pasado esto están los barcos de crucero, que son ya los grandes. Y mi consejo es que si hacéis el paseo de las Ramblas, vale, es que llegáis hasta abajo, que no os quedéis solo en la estructura de Colón y deis la vuelta y volváis para atrás, no, que lleguéis hasta aquí, hasta el Mare Magnum. No sé, a mí me gusta mucho ver el contraste de estar caminando todo el rato por ciudad y de repente llegar al mar y ver los barcos con el mar. Además tenéis luego otro paseo por aquí, que es el que estoy haciendo yo ahora. Y este es el otro paseo que os decía. A ver, de lo normal vas por aquí arriba, ¿vale? Lo que pasa es que, como veis, están haciendo algún evento y pues está vallado y nada, te queda luego este otro trozo también del paseo. Pero desde arriba está más chulo porque vas por el medio de las palmeras, como veis, están súper chulas las palmeras, vas por medio y ves el agua desde como arriba, ¿no? Más alto todavía que ahora. Y a mí me gusta más por la parte de arriba, pero bueno, que sepáis que está luego este otro paseo que podéis continuar después de las Ramblas y vais a llegar a otra zona muy turística de Barcelona.
El paseo este es súper largo, o sea, venimos de allí del fondo, ¿vale? De allí del final, que es el Mare Magnum. Y nada, continúa todo el paseo por aquí, que llega hasta la Barceloneta, ¿vale? Que es hacia donde vamos ahora. En esta zona del paseo del puerto, porque sí, seguimos donde el puerto, ¿vale? Lo único que han cambiado los barcos ahora son yates. Ahora os enseño más de cerca, que hay una zona donde se ve mejor. Bueno, en esta zona hay todo de restaurantes, que a diferencia de los de la Rambla, estos sí están buenos, ¿vale? Están buenos, porque yo he comido aquí, pero comí una vez y nunca más, porque los precios son muy caros. ¿Por qué? Pues yo tengo la creencia, ¿vale?, que es a causa de, como os estoy diciendo, esta zona del puerto es donde están los yates. Entonces, ¿quién tiene yates? Gente con dinero. Entonces, ¿qué pasa? Atracan aquí, salen a comer y los restaurantes, ¿qué precios van a tener? Pues precios caros para que esta gente se deje el dinero. Entonces, claro, si no eres rico y tal, pues sí puedes venir una vez a comer, dos, para cosas especiales, pero no es lo habitual, porque ya os digo, yo comí una paella, estaba muy buena, pero la cantidad era poca y el precio para mí era muy alto para la cantidad de comida que era, ¿vale? Porque hay otros sitios de paella en Barcelona que te ponen mucha más cantidad y mucho más baratos. Entonces, nada, yo creo que esa es la creencia. Ahora os enseño los barcos porque, o sea, es que este paseo es larguísimo. Lo que os decía, llega hasta la Barceloneta. Entonces hay un trozo donde se ven muy bien los yates y ahora os lo enseño porque hay muchos vídeos de TikTok que he visto de gente que dice yo voy a caminar por el paseo de los yates de la Barceloneta para ver si encuentro algún rico y me lo, bueno, pues lo enamoro, ¿no? Y te echan las risas con esos vídeos, pero bueno, ahora os enseño los barcos. ¿Veis los barcos? O sea, los restaurantes están hechos para gente de esta clase de nivel económico, que tienen estos barcazos. Entonces, obviamente, los restaurantes de allí son más caros. Esto es la Barceloneta, es otro paseo. O sea, y Barcelona está lleno de paseos que conectan uno con otro. Este es otro paseo, pero este es un paseo marítimo, ¿vale?, que da a la playa, se llama la playa La Barceloneta por el nombre del sitio donde está ubicado, y quizás la conocéis por la playa donde está el Hotel W, que es aquel de allí, o el Hotel Vela, que es uno de los hoteles más caros, bueno, yo creo que sí, si no es el más caro, uno de los más caros de aquí de Barcelona. Bueno, y ahora ya toca ir a comer, que son las 2, y quizás os preguntáis, ¿dónde va a ir a comer esta loca con el presupuesto que tiene en una zona turística como nos ha dicho que es y que los yates están cerca, si todo va a estar carísimo? Obviamente, yo me hice un estudio antes de empezar a grabar este vídeo de restaurantes baratos. Entonces, nada, vamos a ir a este restaurante que tengo guardado, no sé, espero que me podáis estar escuchando. Es que lo bueno de Barcelona es que vas caminando y hay todo de músicos, entonces como que van dando esa vibra, ¿no?, de Barcelona. Problema para grabar, no sé si me escucharéis. Bueno, lo que os estaba diciendo, que yo tengo este sitio guardado de hace 2 años. Lo que pasa es que se ha popularizado y me da miedo que al popularizarse los precios hayan subido. Pero bueno, crucemos los dedos de que no y que me sirva para este vídeo y nos salve, porque la verdad es bastante barato. Hemos llegado al sitio donde vamos a comer. Vamos a estar comiendo pizzas que, a ver si se puede enfocar. No sé si se enfoca o no. Espero que lo podáis estar viendo. La más barata empieza en los 3 euros. Y como yo soy niña de pizza solo de margarita y de jamón dulce y queso, tenemos la suerte que la margarita vale 3,50. O sea, súper bien. Mirad, podemos ver incluso cómo las hacen. O sea, eso está súper chulo porque ves todo el proceso y que no hay ni trampa ni cartón. Sí que es verdad que son pizzas más chiquititas, son en teoría pizzas napolitanas, pero lo chulo es que, aparte que están baratas y yo con eso ya tengo suficiente, es que puedes ver el proceso, está muy guay esto. Ya he comprado la pizza y os preguntaréis, ¿y dónde está la pizza? Pues nada, la pizza me la están haciendo, tengo que esperar 40 minutos, pero lo que voy a hacer es aprovechar a venir al Lidl y me voy a comprar un agua porque allí las bebidas estaban bastante caras, entonces lo que me ahorro por un lado de comida, ¿me lo voy a gastar en bebidas? No. Entonces nada, vengo al Lidl y me voy a comprar un agua para poder hidratarme, que va a estar súper barata. Y ahora ya sí que tenemos nuestra pizza de 3,50, nuestro agua de 0,25, en total 3,75 esta comida. Vamos a ver la pizza qué tal. O sea, hola, ni tan mal, ¿eh? O sea, tiene muy buena pinta. Eso sí, había mucha cola, como habéis visto, 40 minutos de espera, y muchos italianos, y los trabajadores eran italianos. Y ahora, a la hora de la verdad, hay que probarla. Vamos a ver. Por 3,50 está buenísimo. O sea, es que sabe igual que las pizzas que valen 12 euros, lo único que es un poquito más pequeña y que tienes que esperar 40 minutos. Pero está muy buena.
Y bueno, vamos a hacer como antes porque hasta la hora de comer queda mucho rato. Ahora os voy a enseñar otra zona de Barcelona que me gusta mucho, que también paseo bastante. Yo suelo estar o entre Plaza Cataluña o esta otra zona que es Arco de Triunfo, porque tiene, bueno, tres cosas que me gusta. Una de ellas es el parque por el que estoy ahora, que se llama el Parque de la Ciutadela, pero que yo le llamo siempre el Parque del Mamut porque tiene un mamut gigante. Tiene su laguito, tiene también, no sé si lo podáis ver aquí, un invernadero. Lo que es invernadero, bueno, no está siempre abierto, pero han hecho otro diferente más adelante, súper bonito, que os voy a llevar. Este es el invernadero que os decía. Vamos a ir para adentro y os lo enseño. Es bastante nuevo, o sea, creo que lo abrieron 2-3 años como mucho. Antes esto siempre estaba cerrado y no se le daba uso. Y bueno, el uso que le han dado ahora es crear estos dos espacios. Tenemos uno por aquí y el otro hacia el otro lado. Y están muy chulos, la verdad, a mí cuando lo abrieron me gustó mucho. Yo creo que está muy bien para venir a leer. Este es uno de los invernaderos. Mirad qué chulo, está súper guay. Eso sí, cuando yo vine que lo inauguraron no había tanta gente y aquí había un banco para poder sentarse, pero bueno, como ahora viene mucha gente a hacerse la foto y tal, porque salen fotos increíbles con tanto verde, pues creo que los han quitado para evitar que esto pues se llene mucho, pero mirad, está muy chulo. Y ahora vamos hacia el otro lado, que por lo que veo hay como una exposición o algo de flores. Mirad qué bonito. Ay, es muy cute esto. Esto no estaba cuando lo abrieron. Supongo que es una exposición como estoy diciendo, porque hay mucha información y tal. Lo normal es como el otro, plantitas y poco más. Pero supongo que este lo han aprovechado para hacer exposiciones de flores y dar información de las plantas. Pero mirad. Ah, mira, en este sí que sigue el banco, ¿veis? Había bancos en este y en el otro también. Y nada, vamos a ir ahora hacia Arco de Triunfo después de haber visto el invernadero, que la verdad a mí me parece una idea increíble la que hicieron, porque ese espacio era súper bonito y no se estaba aprovechando, y la verdad que hacer un invernadero está súper bien. Y nada, justo el Arco de Triunfo está aquí al lado saliendo del parque o entrando, dependiendo de por dónde entréis, puede ser la salida o la entrada. Y nada, está subiendo para arriba y se ve directamente lo que es el arco. Y este es el paseo de Arco de Triunfo. No es tan grande ni tan largo como los otros que hemos visto, pero es súper bonito. El Arco de Triunfo lo tenemos justo aquí y quizás lo reconocéis del vídeo del Año Nuevo Chino. Y justo detrás de Arco, que lo tenemos aquí, no sé si se puede ver, ahí tenemos el arco. Vale, pues si me giro, tenemos el otro paseo que os he dicho, que no es un paseo, ¿vale? Es una avenida que va hacia arriba, pero es muy bonita porque está llena de árboles y es la zona que os he dicho friki, porque hay todo de tiendas chinas, todo de tiendas de cómic, de figuritas, y la verdad que es una zona muy tranquila. Es más, salió en una página web de estas que te dice la mejor zona de España o la más bonita de España, salía esta y además decían que es la mejor para vivir, de lo bonita que era y tranquila. Lo de tranquila, bueno, de noche habría que verlo, pero de día la verdad que sí que es muy tranquila y es muy bonita. Puede que notéis un cambio de luz bastante heavy porque está anocheciendo ya, son casi las 8:30 y vamos en busca de la cena. No os he enseñado más durante la tarde porque ahí queda con un amigo y nos hemos puesto al día, que está viviendo ahora aquí en Barcelona. Pero bueno, vamos a por la cena, que es lo importante. Tengo mi agua que la he rellenado, lo bueno de Barcelona es que hay fuentes, entonces no es el mejor agua del mundo, porque las cañerías son bastante antiguas, pero bueno, por lo menos seguimos teniendo agua, no hace falta gastar dinero en bebida. Somos aquí ahorradores. Vamos a por el sitio para cenar, que tengo pensado un sitio que tengo un vídeo de él, que es como un 7-Eleven. Entonces vamos a ver si encontramos algo que se ajuste al presupuesto, porque ya solo nos queda 4 euros con pocos céntimos. Vamos a ver si tenemos suerte. Estamos en otra calle muy conocida donde también se pasea mucho, pero aquí pasean sobre todo la gente que tiene dinero, porque estamos en Passeig de Gràcia, que es una calle que se le conocía como donde estaban las tiendas de lujo, ¿vale? O sea, al principio no había ningún H&M, ningún Zara, nada, solo Dior, Chanel, Louis Vuitton. Hoy en día hay alguna otra tienda, ¿vale? Un poco más económica, porque hay tanto turista que les interesa las otras marcas pues ponerse aquí, ¿no? Aunque no sean tan caras. Pero bueno, que sepáis que eso, que es donde estaban las tiendas más caras. Y además hay varias cosas para visitar, como la Casa Batlló, que la estamos cruzando ahora. ¿Veis eso de ahí? Vale, esa es la Casa Batlló y más arriba está la Pedrera, que también es muy típico de visitar aquí en Barcelona. Si me veis que voy medio ahogada, que voy corriendo, bueno, todo esto tiene una explicación y es que está anocheciendo, no me gusta ir por Barcelona sola de noche, menos grabando con la cámara en la mano, porque Barcelona ya se le conoce por los robos y cuando cae la noche es aún pues, más peligrosa. Entonces, como no hay tanta gente, es de noche, me voy grabando, voy corriendo hacia el sitio que ya estamos casi aquí al lado y me voy medio ahogando porque no puedo caminar rápido y estar hablando, que sepáis solo eso. Que no es que sea
muy peligrosa y tal, pero a mí no me gusta de noche ir por Barcelona con la cámara en mano. Más que nada es eso, la cámara en mano, ¿vale? Pero bueno, ya estamos aquí al lado del sitio y ahora os enseño lo que escojo para comer. Aquí es donde vamos a intentar encontrar algo para cenar barato, así que nada, vamos para adentro y a ver si encontramos algo. Y como veis, a ver si os lo puedo enseñar, aquí tienen como una pequeña mesita y aquí también donde puedes pararte y comer, o por lo menos antiguamente. Nada, vamos en busca de ramen o algo parecido coreano que sea barato. Vamos a ver. Vale. Tenemos por aquí los ramens y mirad, también hay arroz, que no está mal de precio el arroz, vale 2,40. Y si cojo ramen me cojo siempre el de kimchi, que es este de aquí, que vale 1,59, así que súper bien. Vais a notar diferente el audio de ahora con el audio anterior porque el micro ha dicho hasta aquí, o sea, se ha quedado sin batería y no tengo con qué cargarlo porque se carga enchufándolo en su maquinita, entonces nada, vais a notar la diferencia. Tengo por aquí la cena que nos ha costado 2,59 al final, se paga 1 euro más de lo que cuesta, valía 1,59 como habéis visto, y por 1 euro pues ellos te lo preparan y ya te lo dan para que te puedas comer. Así que nada, espero que me aprobéis esta cena, ¿vale? O sea, no he ido a un McDonald's por lo menos, que sabía que ahí sí o sí me iba a salvar. Me he arriesgado porque no me acordaba cuánto valía el ramen. Sabía que por cocinar me iba a costar 1 euro más, pero tenía miedo que el ramen ya me costara 4 euros, entonces he venido un poco ahí que no lo sabía al 100%, así que espero que lo aceptéis y entonces el reto pues lo he cumplido y no he superado esos 15 euros. Bueno, vamos a probarlo. Es un ramen que yo ya he comido y me encanta, por eso he cogido el de kimchi, porque prefiero el de kimchi que el normal. Y nada, vamos a cenar. Quema muchísimo. Si me veis mirando para abajo es que estoy mirando si estoy encuadrada o no. Aun siendo comida rápida, este ramen me encanta, o sea, el de kimchi me encanta, pero bueno, como os he dicho, espero que me lo deis por válido. O sea, yo tenía pensado gastarme 5 euros en cada comida, pero bueno, ya habéis visto en el desayuno que por no mirar el precio de lo que era la tarta de manzana, nos hemos ido de esos 5 euros y la cena ha tenido que ser algo más cutre de lo que tenía pensado, pero bueno, lo que os decía, espero que lo deis por válido y si os ha gustado el vídeo que le deis muchos likes. Y ahora ya sí que sí, voy a cenar tranquilamente y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Añón!